vamos un poco al tema del origen de este conflicto que tiene que ver mucho con la conformación de los equipos que hacen parte de cada una de las áreas y es esa característica de racionalidad versus la característica de creatividad que componen al recurso humano que hace parte de cada una de las áreas. ¿En dónde está, digamos, la manzana de discordia o ese punto de diferencia más importante y más grande entre ambas áreas? En el punto de generación de valor. Para mercadeo, para el área de mercadeo, la generación de valor hace parte de una actividad externa que está orientada más hacia la demanda. Mercadeo lo que busca o lo que entiende como generación de valor es la satisfacción de esas necesidades del consumidor como beneficios adicionales al pago que se hace por el producto o el servicio. Mientras que en el área financiera se entiende como un ejercicio interno y es lograr minimizar los costos de producción y de entrega, generando siempre una necesidad de retorno. Entonces, entenderlo desde este modo y poder comprender que la generación de valor para cada una de las áreas está enfocado en puntos diferentes es lo que nos permite darnos cuenta cómo podemos hacer la mediación para que en lugar de que eso sea un conflicto se vuelva una oportunidad de sinergia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ninguno de las dos tiene razón por encima de la otra. Ambas visiones están correctas porque ambas visiones están dadas desde la función o el rol y la naturaleza de cada una de las áreas. Cuando nosotros vemos que mercadeo habla del valor del cliente, nos podemos devolver un poco a algo que mencionaba Peter Drucker, un abogado que fue un pensador muy importante sobre la administración en el siglo XX, austriaco él, que decía que lo que el cliente compra y considera un valor no es nunca un producto, sino que es siempre la utilidad. Es decir, que para el consumidor la funcionalidad y la utilidad están por encima del precio. El precio no se convierte necesariamente en una variable cuando esta generación de valor está tan bien hecha, no lo miran. Cuando nosotros nos vamos al área de finanzas, vemos que cambia el concepto de valor de cliente por el valor del accionista. Las áreas financieras están permanentemente respondiendo por resultados que tienen que ver con la rentabilidad y que le importan a los accionistas. Entonces, cuando tienen que hacer o responder por una estructura de costos que tenga muy bajo impacto en la operación de las empresas, y a más allá de eso tienen que estar respondiendo a las expectativas que hacen frente a inversiones, algunas veces pueden parecer inciertas en su cuantificación, es decir, algunos inversionistas que van a estar sentados en esta junta directiva y que no necesariamente hacen parte de la gerencia, son inversionistas que dieron su dinero y están esperando simplemente retornos, están esperando utilidades y trabajan en función de eso, es como que tienen diferentes negocios, están en función de eso. Entonces el área financiera hace todo un proceso de poder traducir y de poder darles a entender cómo esos retornos van a llegar a sus bolsillos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio entre ambas visiones, buscar el equilibrio entre el valor del cliente y el valor del accionista. ¿Por qué se dan este tipo de confrontaciones que no solamente están asociadas a esta visión y al enunciado inicial de la generación de valor? Porque las características de las personas de cada área son muy, muy diferentes. Cuando nosotros entramos a ver el área financiera, nosotros nos encontramos con personas que en su mayoría son numerocéntricas, es decir, que enfocan todo su lenguaje, todo su trabajo y de hecho todo su proceso de estructura de información en los números. Y eso está muy bien porque dentro de esa área les corresponde. Eso los lleva a que ellos estén buscando permanentemente resultados tangibles, resultados que se puedan mostrar en diapositivas dentro de un Excel, que se puedan mostrar a partir de operaciones matemáticas, resultados que realmente puedan responder a una fórmula tanto de comunicación como de acciones en donde digan, me costó esto, invertí esto, me costó esto, recuperé esto. La inmediatez hace parte también de la recuperación.
Es decir, para el área financiera los resultados no pueden verse tan a largo plazo. Y aquí no estamos hablando únicamente de los temas de proyección, que sí se ven a largo plazo, pero aunque sea un largo plazo, es un plazo corto, también tiene una medición. Este tema de la inmediatez tiene que ver mucho con el establecimiento de las operaciones de las empresas. Para las áreas financieras es fácil poder hacer un trabajo de crecimiento empresarial relacionado con las operaciones porque trabajan desde la capacidad instalada. Entonces hay una medición, digo, yo tengo esta cantidad de empleados, con esta cantidad de empleados puedo sacar esta cantidad de productos, este es el costo que me generan, los vendo a esto, este va a ser el retorno. Cuando nos enfrentamos al departamento de mercado en donde no hay esa estructura, entonces ya vemos que se hacen propuestas de resultados a largo plazo y ahí ya tenemos un conflicto. Los financieros son estructurados, su pensamiento, su formación, la misma academia los lleva a que tengan un pensamiento estructurado y todo lo que se salga de esa estructura que pueda parecer incierto, es algo que de pronto no lo voy a tomar, no quiero irme por ese lado, lo cuestionan más. Entonces, si no hay un proceso de traducción de lenguaje que tenga que ver con esos resultados o con esos objetivos que estén por fuera de la estructura, el área financiera simplemente va a decir no. El valor interno, como veíamos en el enunciado inicial, el área financiera enfoca el valor o la generación de valor internamente y de hecho el cliente del área financiera es el cliente interno. Hablamos de recursos humanos, hablamos de las otras áreas, hablamos de las gerencias y por supuesto hablamos de las juntas directivas. Y todo en conjunto lleva a que las áreas financieras tengan equipos que son cautelosos, no son tan arriesgados, no toman decisiones si no tienen una base numérica tangible que sea eficiente y que ellos puedan realmente demostrar a futuro que va a dar cumplimiento con esa necesidad del objetivo. Cuando nos vamos al lado de mercadeo, ya vemos unos equipos que son un poco más emocionales, los equipos que están centrados en el cliente, que están centrados en el consumidor. Eso los lleva a que sean un poco más amplios a la hora de ver la profundidad con la que las empresas pueden trabajar en sus mercados y los propone con resultados intangibles. ¿Qué son resultados intangibles? En el caso de mercadeo podemos ver que muchas veces las campañas y las propuestas que se hacen están enfocadas en términos como la fidelización, en términos como el valor de marca. Todos estos resultados son intangibles en la medida que para nosotros es muy complicado lograr saber un número exacto de valor de marca, aunque hay ejercicios que hoy en día se están haciendo para buscar esa cuantificación. Uno decir, no, es que esta marca, este logo, no solamente por la función visual, sino por todo lo que es la empresa, por sus empleados, por el trabajo que han hecho, por la participación en el mercado, vale tanto, es bien complicado. Cuando hablamos en términos de fidelización, decir que un cliente nos ama por encima de otro o que genera una recompra con un tiempo, con una permanencia, una frecuencia diferenciada, también es muy complicado. Entonces, estos resultados, aunque son resultados de negocio, son resultados intangibles. Los resultados intangibles también tienen una modelación a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas campañas y muchas propuestas en las planeaciones estratégicas del área de mercadeo están enfocadas a lograr resultados cuantificables no inmediatos, sino en unos meses, en unos años. Y esto es porque como el área de mercadeo se enfoca tanto en el cliente, busca siempre conocerlo y uno no logra conocer a sus clientes y a sus audiencias en el primer contacto. Uno tiene que trabajarlos, uno tiene que tener una base de datos, uno tiene que empezar a relacionarse con esa base de datos, con esos consumidores y eso toma tiempo. Esa variable de tiempo también genera un fuerte choque con el área financiera porque muchas veces no tenemos tiempo para esperar los resultados de dinero o de ingresos que necesitamos para el funcionamiento de nuestra empresa. Las personas que trabajan en el área de mercadeo son muy creativas. La publicidad es una arista dentro del mercadeo, hace parte de las áreas de mercadeo, por eso ese concepto de creatividad
está tan bien marcado dentro de esta área. Muchos mercadólogos hacen parte de áreas de innovación y desarrollo precisamente por eso. Desde el proceso de formación en las universidades se hace un ejercicio para que las personas que trabajan en el área de mercadeo tengan o desarrollen esas habilidades creativas. Ellos ven el valor como algo externo, la generación de valor como un trabajo de generación externa. Ya lo veíamos con el tema de que es el valor que le puede llegar a dar el consumidor más allá del precio en relación con la utilidad y función del producto y servicio dentro de su vida. Entonces, al verlo de esa manera, ya estamos viendo varios puntos en donde no se habla el mismo idioma entre el área financiera y el área de mercadeo. Y todo el enfoque de mercadeo hace que ellos se vean siempre como un área y un equipo arriesgado. ¿Qué diferencia grande hay en esta parte de arriesgado? Que las áreas de mercadeo trabajan mucho con el fracaso como parte de una estrategia. Siempre están contemplando ese margen de error, ese margen de no funcionalidad de estrategias o de campañas, y eso les permite a ellos tener o tomar acciones rápidas para la siguiente campaña o para la siguiente actividad con relación a ese objetivo de negocio. Entonces, ya entendiendo estas diferencias que tienen que ver más con el recurso humano asociado a cada una de las áreas, podemos darnos cuenta por qué hay de pronto tantos conflictos y tantos choques entre las áreas financieras y el área de mercadeo. Ahora, vamos a entrar un poco en cada una de las áreas por separado para lograr ver qué se puede desarrollar y cuáles son los puntos más importantes de cada una con relación al resto de la empresa para que podamos llegar a un punto de sinergia entre ambas áreas. Mercadeo tiene como principio la planeación estratégica. Esta planeación estratégica con relación a la generación de valor del cliente o hacia el cliente. Entonces, muy difícilmente un área financiera dé un presupuesto sin entender cómo y en cuánto tiempo ese dinero va a regresar. Esas son variables muy fundamentales a la hora de asignar dinero para una campaña o para una actividad, incluso para el área en general. Entonces, mercadeo lo que tiene que hacer es desarrollar una capacidad de transmitir esas necesidades que van a tener como área y que tienen que ver mucho con los objetivos de negocio en términos de esos objetivos y de los recursos que se van a necesitar para alcanzarlo. ¿Cuáles son entonces los 3 puntos que hacen parte del área de mercadeo que necesita establecer como puntos de contacto con el área financiera? El primero es las medidas de valor. Explicar en términos de afectación del negocio esa relevancia que tienen las medidas de valor. ¿Cuáles son algunas de las medidas de valor en mercadeo? El ejemplo de la fidelización. Si yo dejo de hablar en términos de fidelización con ese romance propio del área de mercadeo, que es como no lograr que un consumidor sea fiel a la marca o desarrolle lealtad, y lo transformo a decir que un consumidor leal que genera recompra nos reduce los costos y todos los costos que tiene que ver con implementaciones de captación de audiencias nuevas, yo voy a poder empezar a hablarme con financiero en el mismo nivel y en el mismo lenguaje, diciéndole, es que me sale mucho más barato crear productos para audiencias fidelizadas que estar pensando en productos para audiencias nuevas. Ya con eso yo estoy poniendo mi medida de valor como área en un escenario en donde ya tengo una forma de lograr unirme al lenguaje financiero, porque le estoy diciendo que si trabajamos por la fidelización, vamos a reducir costos, que es un valor muy importante para el área financiera. Lo segundo, el tema del cliente externo. Yo tengo que poder establecer que el consumidor sí es la materia prima de mi área de mercadeo, pero que yo no puedo enfocarme en el proceso de maximización de ese consumidor. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar generando bases de datos permanentemente sin trabajarlas. Yo no puedo llegar y decir, es que tengo 1 millón de consumidores metidos en todas mis bases de datos, lo tengo en CRMs, pero no lo trabajo. Porque si yo no lo trabajo, yo estoy, en lugar de estar ayudando al área financiera que necesita hacer esa reducción de costos y demostrar rentabilidad, me le estoy generando una carga.
Entonces yo no puedo generarle una carga, unos gastos adicionales solamente por estar captando y captando audiencias porque es que el consumidor es la materia prima de mi estrategia. No, yo tengo que llevar ese consumidor a las diferentes etapas que el mismo mercadeo propone. Es decir, la última etapa del mercadeo es la promoción a través del propio consumidor. Yo tengo que llevarlo desde la captación hasta la consideración, hasta la decisión y luego a la recompra, luego a la recomendación. Y en todo ese proceso yo tengo que lograr que cada uno de esos consumidores me represente una reducción de costos en algún punto dentro de mi estrategia financiera. Entonces, por eso es importante que yo le traduzca al área financiera cómo es el valor que genero al cliente externo y que yo le pueda decir también, no me voy a quedar atrayendo materia prima, sino que voy a empezar a trabajar y a transformar esa materia prima en ingresos. Y el último punto tiene que ver con las ventas. Las ventas dentro del área de mercadeo, hace un tiempo, digamos antes de todo este proceso de evolución, el mercadeo evolucionó mucho con el ingreso de los conceptos de transformación digital, pero antes de eso el mercadeo siempre estaba unido con las ventas y de hecho eran los indicadores que se establecían para la medición de eficiencia del área, pero las ventas realmente del mercadeo utilizan una parte como del área financiera utilizan otra. Si bien el área financiera requiere a ventas un cumplimiento y por eso se establecen unos modelos que tienen que ver con comisiones, el área de mercadeo le asigna unas herramientas, unas ayudas para poder generar esas ventas. Entonces, el departamento de ventas o el ejercicio que hacen los vendedores, y por eso siempre los vendedores son una parte importante del grupo empresarial. Antes eran y siempre han sido dentro de las empresas tradicionales, han sido ese grupo o los vendedores han sido ese grupo que genera muchas envidias, y hablo de envidias entre comillas, porque las otras áreas que siempre están dentro de las empresas, que están sentados en sus escritorios, dicen, no, pero ellos todo el día están en la calle, se la pasan hablando, se la pasan esto. Eso es parte del trabajo de ventas y ventas tiene que hacer un ejercicio muy importante a nivel externo. Por eso entran a ser parte del ejercicio de mercadeo. Cuando nosotros hablamos de las ventas, está para el área financiera, nosotros estamos hablando de que ventas son los que generan la gasolina del área financiera, que es el dinero. El área financiera no solamente vive de la inversión inicial y de la respuesta a la junta directiva, sino de esa generación de ingresos permanentemente. Entonces, teniendo claro las medidas de valor del cliente externo o la función del cliente externo dentro de nuestra generación de valor y las ventas para el área de mercadeo, esos son los elementos que pone el área dentro de la mesa de diálogo que va a ser con el área financiera. Ahora, ¿cuáles son los elementos del área financiera y de la parte que tiene que ver con la administración y la gestión y control? El análisis y la cuantificación. Es muy, muy importante que las empresas puedan ver el área financiera como un área guía, como un área que puede generar orientación a las otras áreas sobre la manera de gastar sus recursos y de entender los presupuestos y de las razones por las que un año se da una cantidad de dinero y al año siguiente puede que haya otra, sea menor o mayor. Entonces, hay que lograr que el área financiera comprenda que aparte de las inversiones, hay otras áreas que están propendiendo por la generación de ingresos para permitirles a ellos hacer esa gestión y control del dinero en busca de lo más importante y valioso, que es la rentabilidad de las empresas. ¿Cuáles serían esos tres elementos? El primero son las evaluaciones informadas. Las evaluaciones informadas es todo ese proceso de análisis que las áreas financieras tienen que hacer para poder llegar a las gerencias y a las juntas directivas a explicar el funcionamiento de las empresas, tienen parte de cosas inciertas o no tan precisas y que están justificadas ciertamente en el área de mercadeo, la mayoría de las veces. Recursos humanos también aporta mucho a esa parte de imprecisiones o de cosas no tan ciertas, que tiene que ver mucho con el tiempo de duración de una persona después de un proceso de evaluación, un proceso de reclutamiento. Entonces, tanto recursos humanos como mercadeo representan para el área financiera objetivos o indicadores inciertos. Entonces, lo que se tiene que lograr hacer es que
le generemos desde las otras áreas, a las áreas financieras, la capacidad de hacer o de tomar decisiones a partir de análisis que estén cerca de los objetivos de negocio. A eso nos referimos con evaluaciones informadas. Ellos tienen el conocimiento numérico y tienen la capacidad de hacer esa transformación, pero si no entienden el lenguaje en donde nosotros estamos proponiendo dentro de nuestras estrategias objetivos alcanzables, no van a lograr nunca hacer esa traducción y al final siempre vamos a ver negativas frente a campañas y ellos al final, hablando con las gerencias, pues van a lograr que los gerentes se alineen con ese lado y que no se alineen con el lado de mercadeo, entonces vamos a ver de nuevo el desequilibrio. Lo segundo es el entendimiento del cliente interno en el proceso de generación de valor. Aquí hablamos un poco de la modificación del lenguaje en función de esas áreas a las que ellos piden resultados y a las que entregan resultados. Muchas veces es muy difícil, la mayoría de personas que trabajan en las áreas de mercadeo no desarrollaron un buen esquema en su comunicación financiera. Entonces no entienden algunos términos financieros, algunos términos administrativos. Entonces cuando llega el área financiera a pedirles resultados en términos de finanzas o en términos administrativos, los de mercadeo se quedan, como decimos popularmente, gringos, no entienden de qué están hablando y ahí ya tenemos una desconexión y un problema incluso que puede llevarse hasta el relacionamiento personal. Entonces, el área financiera, en la medida en la que pueda ir modificando ese lenguaje para hacerse útil en la función de orientación y guía, podrá generar mejores resultados y ser un poco más eficiente, en relación con toda la empresa. Y el tercer punto es el valor de la rentabilidad. Rentabilidad es algo por lo que toda la organización debería trabajar, pero no todos comprenden el concepto de rentabilidad. La misión del área financiera es la rentabilidad, pero esa rentabilidad solo se puede alcanzar si el trabajo que todos hacemos o que todas las áreas hacemos va en comunión con esa rentabilidad. Entonces, si yo soy el área que hace la coordinación y la orientación de las acciones enfocadas en esa rentabilidad y en el crecimiento sano que puedan tener las empresas, yo tengo que liderar el proceso y no esperar que las otras áreas lo entiendan y trabajen por él, sino liderarlo. Ahí es donde nosotros empezamos a ver que en esta mesa de diálogo que estamos proponiendo entre ambas áreas y con los 3 ítems que vemos del área de mercadeo y estos 3 ítems que vemos del área de finanzas, empezamos a ver esos puntos de contacto donde nos vamos a encontrar y donde vamos a poder hacer convergencia para poder hacer trabajo en conjunto. Entonces, unas evaluaciones informadas con unas medidas de valor que ambos entiendan. Un cliente interno que trabaje en función de generación de valor externa y un área que trabaja con el cliente externo generando valor también en función de las áreas internas. Y un trabajo de ventas que propenda con un trabajo de rentabilidad y crecimiento sano de las empresas. ¿Cuándo y dónde entra la gerencia? Porque digamos que estas dos áreas, cada una trabajando en función de sus objetivos, debe tener alguien que haga la moderación, que medie. La gerencia es el equilibrio. Las gerencias son ese punto en donde nosotros podemos lograr sentarnos y coordinar y moderar esa mesa de diálogo. ¿En qué puntos entra la gerencia a hacer esa mediación? En la planeación, en la ejecución y en la medición. Desde la planeación, con dos cosas muy importantes, los objetivos de negocio y la cuantificación de metas. Los objetivos de negocios tienen que ser el lenguaje común de toda la organización. Un objetivo de negocio, no necesariamente estamos hablando aquí de la necesidad de vender. Todas las empresas necesitan generar ingresos y la mayoría de ingresos se generan a partir de las ventas, a menos de que sea una fundación o que la industria en la que se desarrolle no funcione a partir de eso. Pero no todas las empresas pueden hablar de crecimientos de ventas año a año. Algunas empresas tienen como objetivos de negocio mantener ese número o ampliar audiencias y no necesariamente relacionado con las ventas, porque pueden tener un producto que sea muy específico y un mercado muy limitado. Entonces, si yo establezco un objetivo de negocio con un crecimiento de ventas en un mercado muy específico y limitado,
pues voy a fracasar en ese objetivo de negocio porque no voy a tener de dónde echar mano para hacer el crecimiento. Entonces, esos objetivos de negocio tienen que hablar un lenguaje común para todos, tenemos que entenderlo y eso tiene que ser algo transversal en el desarrollo de las planeaciones estratégicas de cada una de las áreas. Y cuando hablamos de cuantificación de metas, es que el área financiera tiene la capacidad de cuantificarlas, la gerencia tiene la capacidad de pedir al área de mercadeo que se haga un proceso de cuantificación y lo que sería es un proceso previo a esta reunión con gerencia para establecer y mostrarle la planeación del año siguiente, en donde mercadeo y finanzas se sienten en la mesa, miren los objetivos que tienen, finanzas pueda entender mercadeo por qué está proponiendo un objetivo tal X y hacer esa traducción en términos cuantificables. En la parte de ejecución, la generación de valor externo que tiene que ver con todo el trabajo de mercadeo. Aquí estamos hablando de las 4 P's que hemos mencionado anteriormente, en donde hablamos de producto, precio, plaza y promoción. Entonces, ese valor externo tiene que ir en cada una de las cosas que se desarrollen de las actividades y hay que involucrar al área de finanzas dentro de esa generación de valor externo. Ya vamos a ver cómo generar un círculo virtuoso alrededor de eso y establecer desde el área financiera la limitación de presupuesto. Sí es importante que el área de mercadeo tenga un límite de presupuesto. Ese límite de presupuesto tiene que estar muy bien pensado en no solamente en los objetivos de retorno que hacen parte del análisis que hace el área financiera, sino en los análisis de los resultados a largo plazo. Entonces aquí tenemos que lograr empezar a hablar en los dos lenguajes y conciliarlos y para eso está la gerencia. Y en términos de medición, la traducción de expectativas que se hace con relación a los inversionistas y a esa junta directiva y el análisis de las no certezas. Cuando nosotros hagamos propuestas de campañas en donde estamos hablando de llenar plazas para hacer la presentación o el lanzamiento de un producto, ahí podemos tener una certeza relacionada con la capacidad que pueda tener el lugar donde hagamos el lanzamiento, pero no tenemos una certeza sobre que ese mismo número se represente o se convierta en consumidores. Entonces, ese análisis de las no certezas que va a venir de una parte de solicitud numérica por el parte de finanzas y que va a venir de una parte de valores no medibles o no tangibles desde mercadeo, gerencia los tiene que conciliar. Entonces, estos 3 puntos son los importantes o son los más valiosos en donde la gerencia tiene que hacer su trabajo, su magia, para que estas dos áreas en un proceso de conciliación y en respuesta con estas juntas directivas, que al final del día es quienes van a estar pidiendo resultados permanentemente, pues puedan ver resultados y puedan ver al menos el trabajo, el entendimiento del trabajo que se está haciendo en la empresa en el día a día. ¿Cómo llegamos entonces al lenguaje de la sinergia? Ambas áreas tienen que ceder. Esto es muy importante. Aquí no estamos hablando de que finanzas tenga razón por encima de mercadeo o que mercadeo tenga razón por encima de finanzas, sino que ambos tienen que ceder porque las dos visiones son visiones correctas. Tienen que ceder es en la forma de comunicar sus necesidades y lo podemos lograr. Podemos hacer que los financieros entiendan el lenguaje de mercadeo y los de mercadeo entiendan el lenguaje financiero, el lenguaje administrativo. Y esto no es solamente una responsabilidad del área de gerencia, como ya vimos en la diapositiva anterior, sino que es un ejercicio de recurso humano, es un ejercicio de las personas que hacen parte de los equipos. Las empresas siempre están buscando crecer y la idea de generar valor es en doble vía, generar valor para el consumidor y generar valor para el cliente interno, para los empleados, para todos los equipos que trabajan porque la empresa logre finalmente ese crecimiento. El primer punto del lenguaje de sinergia es el cualitativo y cuantitativo. Aquí lo que debemos hacer es plantear las expectativas cualitativa y cuantitativamente para que se haga fácil el análisis de los resultados y los podamos calificar con relación a qué, con relación al objetivo de negocio, no con relación a lo que cada área considera que. Cuando nosotros ponemos a todas las áreas a hablar en relación a los objetivos de negocio, todos estamos trabajando por lo mismo. Si nosotros en un punto dijimos crecimiento de ventas a un 5% para llegar a un 32% total o general, nosotros cada vez que hagamos los análisis de los resultados vamos a poder hacer la calificación en esos términos. ¿Cuánto hemos cumplido de esta meta establecida? Que al final es una meta cuantificada y que se habla mayoritariamente un
lenguaje financiero? Sí, por supuesto, porque es un lenguaje más común, los números son un lenguaje más común, pero que no deja por lado el ejercicio cualitativo, porque yo puedo entrar a hablar de los procesos de fidelización que he venido haciendo y que en ese largo plazo han venido dándome resultados que se acercan o nos ayudan a acercarnos más a esa meta del 32% del crecimiento en ventas. Objetivos comunes. Entonces, aquí lo que hice fue un ejercicio de traducción de la fidelización, que es el ejemplo que hemos venido utilizando a lo largo de esta conferencia. Entonces, los clientes leales reducen la volatilidad de los ingresos porque no abandonan la marca. Esto es una frase que entienden los mercadólogos, entienden los financieros, los administradores, los revisores fiscales, los contadores públicos, los gerentes, los socios. Esta es una frase que es muy interesante en términos de construcción de lenguaje, pero que además me está aportando un tema en el ejercicio de los resultados y los objetivos de negocio. Cuando yo digo las marcas que logran más confianza de los clientes se extienden con más facilidad ayudando al crecimiento, no estoy hablando de nada distinto a que el valor que yo genero a mi cliente o a mi consumidor a través de mi producto permite que la empresa esté un paso más cerca del crecimiento. Entonces, sí lo puedo hacer, sí puedo establecer el lenguaje a través de objetivos comunes. Por eso los objetivos de negocio siempre serán los más importantes a la hora de alinear las áreas. Y lo tercero es el tema de las disciplinas complementarias. Yo tengo que lograr hacer una comprensión alrededor de que los equipos que conforman ambas áreas se tienen que ver como complementarios, porque los dos están hablando de las mismas necesidades de la empresa y lo que los diferencia son los públicos, pero todos estamos en función de que nos compren el producto, de que consuman nuestro servicio, de que la empresa crezca, de que podamos abrir otra tienda, de que podamos abrir nuevos canales, de que lleguemos a públicos nuevos que no nos habían conocido para lograr vincularlos en nuestro negocio. Si entendemos eso y si logramos vernos como el que me va a guiar y el que me va a orientar y el que me va a ayudar a cuantificar y el que me va a ayudar a generar un relacionamiento mejor con mi público externo para poder dar mejores resultados hacia mi junta directiva, yo voy a lograr hacer una sinergia que me va a representar eficiencia en ese proceso de rentabilidad y crecimiento de la empresa. ¿Cómo generamos ese círculo virtuoso y en qué puntos lo vemos? Mediante una relación constante. No es una relación que vaya a ser como de puntos y un día nos vemos o nos reunimos cada dos, 3 meses o cada vez que vaya a haber una junta, o no. Es un tema en donde mantenemos una relación a partir de procesos y ejercicios dinámicos. Eso no quiere decir que haya intervención en el día a día de las empresas porque cada uno tiene trabajos que hacer, tiene informes que entregar, tiene Excel que llenar, sino en los ejercicios estratégicos. Por eso hablamos mucho de la planeación estratégica y si el área financiera es el líder y debe ser el líder en la orientación de la gestión y el control de la rentabilidad, mercadeo debe ser el líder en la planeación estratégica. La idea es que con esos puntos de lenguaje de sinergia que vimos ahorita, podamos unificar y desarrollar un escenario en donde haya un mejor desempeño. ¿Dónde iniciamos? En el objetivo de negocio. El objetivo de negocio debe ser para nosotros la base y trabajar sobre ese mismo lenguaje. Después está la estrategia de marketing. La estrategia de marketing ya sabemos que responde al objetivo de negocio y que integra todas las variables alrededor de cliente externo que va a responder positivamente a una estrategia de mercadeo. Luego entra el costeo de campaña y ahí tiene que entrar el ejercicio con financiero muy fuerte. No quiere decir que nosotros no esté, nosotros estamos hablando de puntos en donde ya venimos trabajando en conjunto, pero en el tema del costeo de campaña, las personas de mercadeo siempre hacen un costeo histórico, siempre hacen un costeo midiendo o viendo las variables históricas de los comportamientos de campañas anteriores, de los comportamientos de los mercados que van cambiando,
pero no tienen mucha conciencia de la relación de gastos de las empresas. Entonces, si nosotros sentamos a estas dos personas que tienen estas dos informaciones o estos dos equipos que tienen estas dos informaciones y los integramos, lo más probable es que las siguientes campañas que se empiecen a desarrollar de esta manera no representen gastos, no representen pérdidas para las empresas, sino que por el contrario, podamos ver como un punto de equilibrio o al menos un cero donde no perdemos ni ganamos en las campañas iniciales mientras hacemos esa alineación y de ahí en adelante solamente ganancias. Los indicadores de desempeño los tienen que establecer en conjunto, porque por supuesto esta idea de los trabajos de campaña, de las actividades que se van a hacer, son respuestas que ambas áreas deben dar a la gerencia y que la gerencia va a ir a hacer, a mostrar como informe en las evaluaciones que hagan las juntas directivas. Entonces, estos indicadores de desempeño deben desarrollarse en conjunto y deben ser indicadores de desempeño que tengan las características de medición, de que sean alcanzables, de que tengan un tiempo determinado y de que tengan objetivos específicos. Y por último, el informe de medición también debe ser un proceso que se construya en conjunto. Aquí estamos hablando de que llega un punto dentro de la organización en donde el área financiera debe hacer la medición del desempeño por áreas y de qué tan rentables son frente a toda la compañía, porque eso te ayuda a determinar en las gerencias, en algunos casos, si un área debe continuar o no, si se debe fusionar, qué se debe hacer con ella. Entonces, estos informes de medición están discriminados por los informes de medición de cada área tiene que generar una medición como desempeño propio, los informes de medición de las campañas, los informes de medición de esa relación de campaña frente a los objetivos propuestos, objetivos de negocio establecidos inicialmente en la estrategia de año. Y al final, el área financiera debe poder utilizar todos esos informes para dar una respuesta o para entregarle un análisis a las gerencias que les permita entender el funcionamiento de su empresa y el funcionamiento de la razón o de la misión de esa empresa con relación al mercado, porque no nos podemos olvidar que financiero habla un lenguaje para cliente interno y mercadeo habla un lenguaje para cliente externo. Los quiero dejar con unos números que salieron de una encuesta que realizó Ernst Young, la multinacional que ustedes saben que trabaja con auditorías y con trabajos financieros, de contables y demás. Ellos entrevistaron a 300 líderes de marketing y finanzas, en donde en la respuesta el 90% cree que marketing y finanzas deben trabajar más estrechamente a medida que las empresas persiguen la transformación digital. Y aquí es muy importante que pensemos en la transformación digital como ese ejercicio que nos empieza a generar datos que son muy valiosos para las áreas financieras y que ya empieza a modificar el lenguaje para que haya una alineación. Y el 83% afirma que la actividad de marketing de la empresa podría ser más eficaz si marketing y finanzas estuvieran estrechamente alineados. Eso lo hablábamos ahorita con nuestro círculo virtuoso, que en la medida en la que finanzas pueda hacer participación en el costeo de las campañas van a ser mucho más eficientes. Ojalá podamos lograr hacer esta traducción de lenguajes, que podamos lograr transmitir esta coordinación entre ambas áreas para que las empresas tengan un crecimiento y una rentabilidad mucho más amigable. Doctora Leslie, muchísimas gracias. Por aquí nos comparten varias preguntas. Una primera sería, ¿dónde está el mayor aporte del área financiera a mercadeo y de mercadeo al área financiera? Bueno, el área financiera le aporta a mercadeo todo el tema del entendimiento de costos. Ese es uno de sus aportes más valiosos. Que mercadeo pueda lograr involucrarse con los costos y entender cómo funciona una empresa para no empezar a hacer propuestas que vayan por encima de las capacidades financieras o del músculo financiero que tiene una organización es muy importante. Entonces, ese aporte que hace finanzas ahí es una de las cosas más valiosas. Y mercadeo es permitirle entender a las áreas financieras lo que representa el consumidor y la forma en la que los consumidores, quienes nos compran, están viendo nuestra organización y están pidiéndonos a nosotros la generación de valor. Ese sería el aporte que mercadeo le dé al área financiera. Si estoy en una empresa en crecimiento y todavía no se cuenta con ninguna de las dos áreas,
¿cómo se concilian las necesidades que se tienen al interior? Bueno, ahí digamos que ese comportamiento pasa mucho en emprendimientos, en empresas pequeñas, microempresarios y pymes, de pronto no tanto en las medianas, pero ahí el ejercicio tiene que ver más con la capacidad financiera que puedan tener. Si bien ninguna de las dos áreas está por encima de las otras, es lograr simplemente establecer el círculo de comprensión de que yo debo generar ingresos para poder tener dinero, para poder hacer ejercicios financieros dentro de mi empresa. Y para poder generar ingresos tengo que vender. Y para poder vender tengo que tener un buen producto, tengo que tener una buena plaza, tengo que tener un buen precio y tengo que hacerle buena promoción. Aquí, entendiendo solamente eso como funciones, sin necesidad de establecer responsabilidades por áreas o departamentos, yo ya me doy cuenta la necesidad de estrategias de mercadeo y la necesidad de estrategias financieras. Entonces es simplemente lograr establecer en ese tipo de negocios en crecimiento una dinámica en donde yo sepa que para lograr una necesito de la otra y todo va a estar medido solamente por la capacidad que yo tenga de generar recursos o los que ya tenga o la capacidad en algunos casos puede ser apalancamiento a través de créditos, pero es poder contar con esos recursos y hacer uso de ellos en ejercicios de venta. ¿Qué papel juega el área, la parte comercial dentro de esta sinergia que usted ha explicado? Bueno, como lo vimos en algún punto, la venta, los vendedores son los que me generan o los que me ayudan a la generación de los ingresos y los ingresos representan dinero, gasolina para las áreas financieras. Entonces, el papel del área comercial es muy importante aquí, el establecimiento de esos números alrededor de las comisiones, alrededor del trabajo que puedan hacer, porque mercadeo deberá darle las herramientas al equipo comercial para lograr sus objetivos y el área comercial deberá responderle al área financiera en términos de los objetivos y metas que se tengan establecidos. Entonces, una alimenta a la otra, digamos, mercadeo alimenta comercial, comercial alimenta financiero, financiero volverá a alimentar mercadeo y se cumplirá con ese círculo. Doctor Zuluaga. Tengo una inquietud. Usted en sus diapositivas hubo una frase que me gustó mucho. Los clientes leales reducen la volatilidad de los ingresos, pues no abandonan la marca. La pregunta es, esa misma frase la puedo cambiar diciendo los clientes leales reducen la volatilidad de la rentabilidad o de la utilidad, pues no abandonan la marca. Claro que sí. Y esa es precisamente la relación que hay entre el entendimiento de la acción de mercadeo y la respuesta que debe dar el área financiera con respecto a la fidelización. ¿Por qué? Porque aplica. Porque aquí estamos hablando de que la mayoría de las ventas fluctúan en la medida en la que yo no tengo una base de clientes. Entonces yo no, pues un mes vendo más, un mes vendo menos. Como esas ventas o esa generación de los ingresos hace parte de todo un esquema de costos en donde veo también cuál es la participación, la contribución por cada uno, etcétera, etcétera. Y eso me termina determinando el margen de rentabilidad. Entonces perfectamente puedo decir que entre yo más fidelización trabaje desde mercadeo, más fácil voy a tener o más voy a reducir la volatilidad de la rentabilidad de la empresa. ¿Cuál es la situación de estos términos? Yo hablo de mercadeo, o hablaba de mercadeo, ahora hablo de marketing digital. ¿Dónde están las diferencias en términos conceptuales, o en términos económicos, o en términos tecnológicos? La principal diferencia tiene que ver con los canales. En el mercadeo o cuando hablaba de mercadeo, tradicionalmente estaba hablando de todas esas actividades que se hacían en canales que se conocen como tradicionales, es decir, medios de comunicación, en vallas, en revistas, incluso en eventos, en ejercicios de presenciales. Y cuando hablamos de marketing digital, ya estamos hablando de ejercicios y acciones que se hacen dentro de Internet, en donde los canales cambian. Entonces hablamos de redes sociales, hablamos de páginas web, hablamos de blog, hablamos de influenciadores.
Entonces, ese es el principal cambio que hay en términos conceptuales. Sin embargo, la función o el objetivo de mercadeo sigue siendo exactamente el mismo, que tiene que ver con la atracción de las audiencias, el entendimiento de ellas, la oferta del mejor producto o servicio adecuado para esas audiencias, la utilización de los canales precisos y el establecimiento de precios que realmente generen valor por la utilidad y funcionalidad del producto. Hay una frase que a mí toda la vida me llamó la atención, que dice que un gerente de mercadeo o marketing bueno debe ganar más que un gerente general. La pregunta es si estoy de acuerdo, si voy a empezar a cobrar más o cómo es. No, el término lo conozco, lo he escuchado y efectivamente yo conozco empresas en donde el gerente de mercadeo y de ventas es el que más ingresos tiene. Yo creo que la verdad ahí es un tema más que un gran gerente siempre tendrá mejores gerentes en función de del trabajo y la consecución de los objetivos que él tenga dentro de la empresa. Yo creo que no es tanto el término o no hablemos tanto en términos del salario que deba tener un gerente, sino de las funciones mismas. Es muy importante la presencia de una persona o de un doliente y un responsable de esos objetivos y de esas misiones que tienen las áreas de mercadeo, como es muy importante un gerente para la gestión, el control y la orientación en las áreas que tienen que ver con la gerencia o con la administración de un negocio. Entonces, más allá de que pueda lograrse en determinado momento que un gerente de mercadeo gane más que un gerente general, lo importante sería que en la medida que el gerente de mercadeo esté ganando, la empresa está creciendo, entonces el gerente igual ganará, la junta directiva igual tendrá más utilidades y la empresa será una empresa rentable. Tengo los términos utilizados por usted, cliente interno y cliente externo. ¿Cuáles son las diferencias allí dentro de este tema que usted está tratando? El cliente externo siempre tenemos que verlo como el consumidor, como el que nos compra, como la persona por fuera de la empresa que consume nuestro producto o nuestro servicio. Y también audiencias que aunque no consuman el producto o el servicio, pues se van a ver impactadas por lo que sea que nosotros hagamos en términos publicitarios o de mercadeo. Y el cliente interno son todos los empleados que hacen parte de nuestra organización y cualquier stakeholder, es decir, proveedores que nosotros podamos tener, aliados estratégicos que puedan trabajar con nosotros, todos ellos hacen parte también del cliente interno al que nosotros le podemos hablar en otros términos o al que nosotros no estamos esperando que consuma nuestro producto, sino que aporte para el crecimiento de nuestra organización. En una pequeña empresa, y cuando hablo de una pequeña empresa, estoy hablando de una ferretería, un almacén de repuestos, un taller. Estas acciones de mercadeo, ¿cómo deben ser promovidas, hechas o ejecutadas? En las empresas pequeñas hay un asunto que tiene que ver con la naturaleza comercial. Estas empresas nacen con una necesidad comercial y se fundamentan en los principios comerciales de la venta. Entonces, ¿dónde entra el mercadeo a apoyar la venta? Naturalmente, en una ferretería, hablemos del espacio físico. Un buen letrero genera mayor confianza que un letrero destartalado. Entonces, una acción de mercadeo es tener que yo tenga mi tienda bien bonita, que mi letrero sea legible, que esté iluminado, que el aspecto del lugar en donde estoy me dé confianza o le genere confianza al consumidor. Las promociones que se puedan hacer, mucha gente ve las promociones como una táctica comercial, pero las promociones son una táctica de mercadeo y de hecho las promociones son de las principales problemas que hay entre mercadeo y finanzas, porque las promociones siempre representan una carga de costos que va a asumir la empresa. Entonces, ahí en ese ejercicio de promoción, el 2x1, el 50% de descuento, el pague y con el siguiente, si completa 3 compras de esta, la siguiente le sale gratis. Todos esos ejercicios
de mercadeo y se ven como un asunto comercial son aplicables a estas pequeñas empresas y ahí están haciendo un ejercicio de mercadeo. Si yo cuando le vendo un tornillo, cuando le vendo un martillo, cuando vendo cables o lo que sea, le tomo los datos a una persona y lo invito después a que venga a generar otra compra, también estoy haciendo un ejercicio de mercadeo. Entonces no necesariamente tengo que ver el mercadeo como una cosa gigante que está por allá, que solo pueden aplicar las empresas grandes o las que tienen los recursos y que pueden tener un gerente, un coordinador, un practicante y un ejecutivo de ventas. No, el mercadeo son las acciones puntuales que nos van a apoyar a la venta y por eso hay una muy relación estrecha con el departamento comercial y por eso es que hay que entenderse mejor con el área financiera, porque esas acciones nos representan sacar plata, sacar plata, sacar plata, y yo puedo sacar plata, pero yo puedo sacar plata en la medida que también me entre. Entonces, ese tipo de cosas son mercadeo para empresas pequeñas. A mí me llamó la atención un conferencista que hablaba de que cada contacto con un celular podía generar precisamente negocios en la medida en que usted tome el celular de ese contacto, lo introduzca en su computador, lo guarde y de allí se desprendan llamadas o, en fin, promociones, como quiera. Ese es un comentario que lo hago porque lo escuché en una conferencia. Pero, ¿qué más podría hacer ahora cuando se implementó la facturación electrónica? ¿Cómo podría utilizarlo ese facturador electrónico de empresas pequeñísimas también para su mercadeo, donde recogen toda la información del cliente? El tema de la gestión de los datos es muy importante porque hablábamos en algún punto de la conferencia acerca de que no, de que si bien el cliente externo es muy valioso y es la materia prima de mercadeo, no se puede propender solo a su maximización, sino que hay que darle gestión. ¿Qué es darle gestión a los datos? Entender a ese consumidor del que yo recogí la información. No es solamente su nombre, su apellido y su teléfono o su correo electrónico, sino que yo tengo que empezar a desarrollar los intereses de esa persona para poder darme cuenta mis consumidores, las personas que me compraron, qué más están buscando que yo sí pueda ofrecerles. ¿De qué me sirve a mí yo tener toda la información y saber que tengo una base de datos de 1000 personas que me compraron durante el primer semestre? Y si no hago nada con ellos, yo tengo que descubrir, tengo que contactarlos, tengo que hacerles preguntas, tengo que encuestarlos, tengo que, ahora, que sí es muy importante, y ahora con la facturación electrónica mucho más, los permisos para gestionar esas bases de datos. No podemos irnos por ahí a gestionar bases de datos y contactar personas si no tenemos los permisos para hacerlo. Esos permisos solamente nos los da el mismo consumidor que nos dio los datos. La facturación electrónica es un proceso que nos lleva obligatoriamente a asignar o a recibir esos datos, pero que no nos da la autorización de la gestión. Entonces, cuando nosotros le informamos al consumidor y le decimos, no, estamos en la obligación de manejar la facturación electrónica, deberíamos también hacer un proceso de educación en donde le decimos, le agradeceríamos a ustedes también que nos permitan hacer gestión de los datos porque eso nos va a ayudar a ofrecerles un mejor servicio. Siempre tenemos que si el usuario o el consumidor nos da sus datos, tenemos que darle algo a cambio, porque esa es la relación que tiene que haber, o sea, tiene que haber un gana-gana. Yo estoy ganando con sus datos y con la posibilidad de gestionarlos, ellos tienen que ganar con el servicio, con el producto o con mi marca. He considerado yo como un desperdicio de posibilidades de negocio lo que sucede, y voy a dar un ejemplo, en las peluquerías, en donde no se les ocurre tomar la información del celular, ni siquiera del correo, de ese cliente que llega allí y que llega mensualmente. Entonces, esa es una frase mía, de considerar un desperdicio que está haciendo o no entender nada del concepto de mercadeo, así sea en pequeño. Es importante que estos negocios puedan verse más allá del ejercicio comercial. Y esa es la primera barrera que tenemos nosotros en el área de mercadeo.
Si las peluquerías logran darse cuenta que en la medida en la que gestionan sus clientes y propenden la recompra, van a poder crecer más, van a entender que sí genera valor capturar esa información. Si no, pues no lo van a hacer porque ¿para qué? Es llenarse de datos que ellos no van a saber qué hacer con eso. Entonces, yo te pongo el ejemplo, hace mucho tiempo mi abuela cosía y ella iba con cada una de sus hijas a comprar las telas en el centro. En esa época los datos se capturaban en cuadernos, le ponían a uno el cuaderno y uno llenaba y ellos trabajaban con esos datos para términos, para cosas de promociones, para decirle a la persona para llamar y decirle, vea, doña Blanca, llegaron estas telas que usted estaba buscando la vez pasada. Eso es un ejercicio de mercadeo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo de manera muy artesanal. Hoy en día tenemos muchas más herramientas que tenemos que aprovechar. La gestión de datos siempre será muy importante. Entonces yo creo que estas pequeñas empresas que no ven los datos como los datos personales como un tema importante para el crecimiento de sus negocios deberían empezar a reconsiderarlo y quizás nosotros acercarnos un poquito más a ese tipo de industrias para asesorarlos y guiarlos en lo importante que es la gestión de los datos.